Y yo he visto, inclusive hasta yo mismo lo he hecho, cuando intentamos orar a Dios y realmente no sabemos cómo entrar a buscar a Dios. Nos enseñaron que hay que entrar así o asá. Y comenzamos a repetir frases sin sentido. Decimos Señor 567 veces, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. Y cuando no tenemos nada que decir, oh Dios Padre bueno, oh Dios. Y empezamos a tener un poco de muletillas cristianas, porque no sabemos relacionarnos con Dios. Y obvio que no te puedes relacionar con alguien que no conozcas. Por eso no te pierdas la oportunidad de conocer a Dios cada día. Y tú lo vas a aprender a conocer cada día cuando entiendas que Dios no es igual a un lugar o a un tiempo. Dios es más grande que cualquier lugar. Dios es más grande que cualquier calendario. Dios es más grande que cualquier hora del día. No es que si tú tienes tu cita con Dios a tal hora, tal día, no quiere decir que Dios te tiene que hablar a esa hora, en ese día. Él puede hablarte a la hora que quiera. Él puede hablarte en el día que quieras, en el lugar donde estés. No tienes que estar en un cuarto encerrado. No tienes que estar en un cuarto oscuro con audífonos a prueba de sonido y de ruido. No tienes que estar quién sabe dónde, en el rincón más lejano de la tierra, donde nadie te rodea y donde no puedes escuchar ni el suspiro de nadie. Ahora mismo puedes estar aquí en la iglesia. Dios te puede estar hablando y tú no te has dado cuenta, porque piensas en tu cabeza, todavía no es mi tiempo de búsqueda al Señor. Yo lo voy a buscar a eso de las 7 de la noche. Así que hoy a las 9 o 10 de la mañana Dios no me puede estar hablando, porque quedamos en vernos a las 7. Pero Dios es el tiempo, Dios es el cronos. Entonces no encasilles a Dios, no estigmatices la comunión con Dios como algo que hemos aprendido a hacer solamente por prácticas cristianas y religiosas. Por supuesto que el primer paso es simplemente querer hacerlo, y el segundo paso es siempre estar dispuesto. Tú puedes estar en el cine y Dios te puede hablar a través de una película, aunque no sea cristiana. Dios te puede estar enseñando algo que necesitas aprender. Dios puede hablarte a través de una conversación que estás teniendo con alguien, aunque esa persona ni siquiera conozca a Jesús. Tú puedes escuchar a Dios a través de la radio, aunque escuches la Mega o RCN o Caracol, lo que sea. Pero no pretendas que Dios te hable de una sola manera, cuando Él es un Dios multifacético que tiene la capacidad total de poder hablarte de cualquier manera. Pero nosotros, en nuestra mente religiosa, estigmatizada y estructurada, no podemos entenderlo, porque no estamos acostumbrados a la esencia de la inocencia. Qué bonito es ver todo lo que está pasando en casa, en Ríos de Vida. Saludar también a todos los que nos están viendo por YouTube o por Facebook, o inclusive si están viendo esta prédica ya subida en YouTube. Bienvenidos, espero que disfrutes esta enseñanza el día de hoy. Ayer que estaba repasando la enseñanza, y yo trato como de memorizarme lo que voy a decir, porque no me quiero perder, no quiero equivocarme. Me dije a mí mismo como que me estoy esforzando demasiado, y cuando me esfuerzo demasiado, como lo aprendimos en el arte de la pausa, Dios no va a obrar a través de nuestra imperfección y nuestra debilidad. Por eso que me relajé de cierta manera y dije: Dios, ya yo sé lo que tú pusiste en mi corazón, voy a hablarlo. Si se me olvida algo, no importa, pero yo sé que lo que tengo que decir, voy a tener que decirlo, y voy a decirlo porque tú quieres que yo lo diga y para que ustedes también lo escuchen. Así que por eso he llamado esta enseñanza el día de hoy: Era Dios y no me había dado cuenta. Ay, de por sí el título es muy llamativo, porque no sé si les pasa que a veces, sobre todo en nuestra relación con Dios y desde el momento en que empezamos a caminar con el Señor, pasamos tiempos en nuestras vidas donde nuestro deseo más grande es poder escuchar la voz de Dios, y a veces no sabemos si la estamos escuchando o no, no sabemos identificarla. Y por ejemplo, yo lo asocio con que
por lo menos yo de pequeño, no sé si hay hijos aquí que también se identifiquen conmigo, pero yo de pequeño aprendí, inclusive a distancias muy largas, a identificar los tonos de voz de mi mamá y de mi papá. No sé si les ha pasado de que de pronto tú no estás con tu mamá ni con tu papá en ese momento, pero como que tu memoria se acuerda de esos registros, de esas frecuencias, inclusive graves o altas, dependiendo del tono de la voz de tus papás. Y como que tú a lo lejos inclusive puedes identificarla a metros y decir, ahí está mi papá. De hecho, si de pronto en alguna ocasión ni siquiera estabas con tu papá estaba en otro lado, no estaba ahí en ese momento, a veces en medio del ruido de la multitud, si estás en un centro comercial, en un restaurante, y que escuchas ese murmullo, cuando hay tonos de voces similares, tú piensas, ay, pero si mi papá no está aquí porque siento que lo estoy escuchando. Y es porque en nuestra memoria, y yo no sé si esto psicológicamente tiene algo que ver, pero como que memorizamos esos registros y esos tonos de voz de nuestros padres. Yo no sé si es que quedamos psicoseados de la cantaleta que nos dan y de todos los regaños, pero aprendimos a identificar la voz de nuestros padres. Tanto así que, por ejemplo, cuando con mi hermano nos quedábamos solo en casa, o más bien no solos, cuando no estábamos con mis papás, porque ellos tenían que salir de noche, estaban de viaje, lo que sea que estuviesen haciendo, usualmente nos cuidaba nuestro abuelo o nuestra abuela o de pronto alguien más de confianza. Y la regla de cuando mis papás no estaban era de a las 9 de la noche tú te tienes que dormir porque mañana tienes colegio, así que no quiero teléfonos, no quiero televisores, todo apagado, luces apagadas y te vas a dormir a las 9, ¿ok? Yo no voy a estar aquí, pero aquí va a estar tu abuelito que te va a estar cuidando. Así que el team va a estar muy pendiente de ti. Claro, el abuelito, después del noticiero, ya cae profundo. A las 8:30, antes de que empiece enfermeras y todo eso que ustedes ven, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Yo los conozco. Y para quererte también, se las han visto todas. Ahí el abuelito cae y entonces uno dice, ay, o sea, si ya mi abuelo se durmió, él no va a saber que yo estoy dormido, no, o que sigo despierto. Entonces yo voy a ver un poquito más de televisión, otro capítulo, otro jueguito, lo que sea. Y como no están nuestros papás, pues decimos, bueno, 15 minutos más no pasa nada. Pero llega el momento en que tu papá regresa del trabajo, de la reunión, y tú solo es sentir esos pasos, porque parece que los pasos de nuestros papás tuvieran sonidos particulares, o escuchas el carro, el pitido de la alarma del carro, o inclusive cuando ya ves que tu papá mete la llave para abrir la puerta de la casa, tú dices, mi papá llegó, entonces apagas todo, corres, dejas el control allá, te acuestas con tu hermano y se hacen los dormidos. Entonces tu papá entra y tú estás así. Y claro, tu papá dice, ay, qué lindo mi hijo, ya está dormido, hombre, qué obediente que es. Y en realidad se acaba de hacer el dormido. Y luego te da un besito en la noche y tú dices, papi, ¿qué? ¿Ya llegaste? Sí, sobre todo, vivos que son, mentirosos todos. Ya sabías que había llegado porque escuchaste la voz, porque escuchaste algo particular que te acordó o te hizo identificar que tu papá ya estaba cerca. Y eso hace que tú te acuestes y obedezcas enseguida. Y así como estamos acostumbrados a escuchar esos registros, esos tonos, esas frecuencias de nuestros padres, así también debemos identificar como hijos de Dios y aprender a saber cuando Dios nos está hablando. El problema aquí, o el tema aquí, es que Dios, a diferencia de nuestros padres, no tiene el mismo registro o un solo registro de voz. La voz de Dios puede ser estruendosa, puede ser pasiva, puede ser confrontadora, puede ser amorosa. Y tenemos que aprender a identificar el tono de voz de Dios. Y claro, al principio estamos todos locos cuando empezamos a caminar con Dios y queremos aprender a escuchar su voz. Y no sabemos cómo identificarla. Pero la idea de hoy es que podamos aprender cosas muy sencillas, muy básicas, que en lo personal me han servido muchísimo en mi relación con Dios. De hecho, el escuchar la voz de Dios ha de ser el mayor de los
de las metas, la mayor de las metas de un cristiano. Quiero escuchar a Dios, quiero que Dios me hable todos los días y yo quiero tener una relación clara y perfecta con Dios. Pero tenemos miedo. Se han creado ciertos estereotipos por la religión, por nosotros mismos, por nuestras creencias y de cómo crecimos. Hemos encasillado a Dios como que Dios se mueve así y acá, y de ahí no va a pasar Dios. Y Dios es muy grande como para que Él solo te pueda hablar de una sola manera. Déjame decirte eso, es muy importante que lo entiendas. De hecho, a veces tenemos hasta miedo de escuchar a Dios. Me sucedía que mi papá siempre cuenta esta historia. Estábamos mi hermano y yo en una hamaca en nuestro apartamento, en el balcón afuera. Ya era de noche, como las 10 de la noche, y estábamos los tres chiquitos. Yo podría tener 5 años. Yo sé que usted ha escuchado esa historia. Y de repente estamos los tres y mi hermano empieza a tener una visión en el cielo, o sea, a los 8 años. Yo, por mi parte, la verdad es que me importaba cero si mi hermano estuviera teniendo una visión en el cielo y la revelación más grande que el Apocalipsis. Yo la verdad solo quería disfrutar el momento, comer alguito e irme a dormir. No me interesaba más. Tenía 5 años, por supuesto. Y entonces mi papá se da cuenta de que mi hermano está teniendo una visión del cielo. A día de hoy no sé qué visión tuvo el loco ese, pero me acuerdo perfectamente cuando mi papá le pregunta a mi hermano, ¿qué te dijo Dios? Y él dice, vi a Dios en las nubes y veía cómo las nubes se abrían y mi hermano empezó a explicar un poco de cosas y yo por mi mente, este man, ¿qué hongo consumió? Que está viendo cosas rarísimas. O sea, ponte a pensar, yo de 5 años, como que, ¿qué es esto? Y mi papá se voltea a mí y me pregunta, Sammy, ¿tú no quieres escuchar a Dios también como tu hermano? Yo le dije, la verdad, papi, no. Me da un poco de miedo porque dicen por ahí las malas lenguas que la voz de Dios es como muy estruendosa e impactante. Más bien, dile a Dios que lo que me quiera decir a mí, me lo mande a decir con mi hermano, que igual da lo mismo, ¿no? El mensaje llega, que es lo importante. Se lo dije, me acuerdo, mi papá no sé qué habrá pensado de mí en ese momento, pero inclusive ya me di cuenta cómo desde pequeños empezamos a crecer con cierto temor a escuchar la voz de Dios y que la voz de Dios solo está para ser hablada a través para los profetas o para los pastores o la gente muy, muy importante dentro de la iglesia o para los ancianos. Y la verdad es que la voz de Dios fue hecha para todos, tanto para los niños como para los grandes, como para los pequeños. Todos pueden y deben aprender a escuchar la voz de Dios. El tema es que, como te decía, creamos demasiados estereotipos. La religión nos encasilló y nuestras creencias también a creer que solo en un lugar, solo a cierta hora, solo en cierto momento del día es que Dios puede hablarnos y de una sola manera. Y yo he aprendido, por supuesto, te voy a hablar de mi experiencia, pero también he comprobado esto de manera bíblica. He aprendido de que no existe una sola manera de escuchar a Dios. Y esto puede sonar muy contradictorio porque podemos decir, bueno, Sammy, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino que nos lleva al Padre. ¿Cómo así que no existe una sola manera de buscarlo, si Jesús es la única manera? Y yo te voy a responder, sí, tienes razón, Jesús es el único camino, pero no es la única manera. Míralo de esta manera, Jesús es la ruta que te lleva al Padre, pero tú puedes cambiar el método de transporte, ¿sí? Como para que me puedas entender mucho mejor. Tienes que coger la misma ruta siempre. La ruta es Jesús, pero el método de transporte puede ser el que tú prefieras. Te puedes ir caminando, en carro, en taxi, en bicicleta, en mototaxi, lo que tú quieras. Porque no existe una sola manera de escuchar a Dios. No existe una sola forma. Existe un solo camino, pero hay muchas
muchas maneras de poder escuchar a Dios. De hecho, durante el recorrido de la Biblia podemos ver cómo Dios se refleja en muchas cosas que nosotros hoy por hoy, si nos sucede, te juro que nos soñamos y nos volvemos completamente locos. Porque no podemos creer que Dios, como a Moisés, le habló a través de un árbol lleno de fuego. O sea, ¿qué pasa si tú llegas a tu casa, a tu jardín, y Dios te habla a través de una flor, de un árbol? Yo creo que la mayoría de nosotros lo ignoraríamos pensando de que yo estoy loco, Dios no me habla así. Porque me enseñaron que la voz de Dios es como la voz de una trompeta o de un trueno. Y lo vimos y lo aprendimos quién sabe dónde. También vemos cómo Dios le habló a Saulo tumbándolo de un caballo. O sea, yo no sé por qué Dios no pudo esperar a que de pronto Saulo se bajara del caballo para poder hablarle, pero no, Dios tuvo que interrumpirlo. Y hay veces que Dios te quiere interrumpir, pero como tú estás pensando que solo así y acá Dios te habla, entonces vas a creer que inclusive en medio de las interrupciones de tu vida Dios también te puede hablar. Y que cuando pasa algo inesperado, algo que tú no tenías en tu cronograma, tú dices, esto no es Dios. Porque estás acostumbrado a entender y a pensar que Dios está en un lugar solamente, que Dios está a una hora en cierto lugar, cuando no es así. Y esta es la máxima de todas. Cuando Dios le habla a Balaam en Números a través de un asno, o sea, un burro, por decirlo así, más o menos, para que usted entienda mejor. Tú llegas hoy a tu casa y que tu perro te hable y te diga, soy Dios, ¿qué harías tú? Sales corriendo de ahí porque, ¿cómo así que el perro me está hablando? ¿Qué es esto? Esto es una locura, esto no puede ser así. Estoy loco, me he vuelto loco y he perdido la cabeza. ¿Cómo así que Dios me va a hablar a través de un perro, de un asno, como le habló a Balaam? Y Dios se refleja de diferentes maneras y podemos hablar de muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios se refleja en nosotros. Pero no hay una sola manera, no hay una sola forma, hay un solo camino, la misma ruta, pero el método de transporte siempre puede ser diferente. Ahora, es cierto, y aquí vamos a entrar, creo yo, en un campo minado, porque vamos a ir esquivando estigmas religiosos, y cuando uno camina por estigmas religiosos, en cualquier momento la mina puede explotar. Pero sí es cierto que Jesús habla acerca de tener intimidad y estar a solas con Dios. De hecho, Él dice, cerrar la puerta y buscar a tu Padre que está en los cielos. Y entonces escuchamos eso que Jesús sí dijo en la Biblia, en Mateo 6, ahorita vamos a leer por qué lo dice. Y creemos que es entonces en el cuarto donde Dios nos va a hablar. Y identificamos a Dios como un cuarto. Pero déjame decirte, Dios no es igual a un cuarto, Dios no es igual a un lugar, Dios no es igual a un tiempo del día o a un día de la semana o a un mes del año. Dios es mucho más grande, tan grande que si tú lo enfrascas en un solo lugar, te vas a perder la esencia multifacética de todas las personalidades que Dios tiene para darte a ti y para que tú lo conozcas. Pero Dios, o más bien Jesús en este caso, no estaba mencionando el irse a un cuarto como significado de que solo en el cuarto es que Dios te va a hablar. De hecho, si leemos Mateo 6:5 rápidamente, vamos a poder encontrar el contexto por el cual Dios estaba diciendo. Dice Mateo 6:5, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Y es en el versículo siguiente donde donde Jesús menciona lo del cuarto, de cerrar tu puerta. Pero Jesús no lo decía porque Él nos estaba tratando de explicar que entonces es en un solo lugar donde lo puedes encontrar. Jesús no nos habla acerca de un principio de un lugar, sino de un principio de transparencia. Él nos estaba diciendo y le estaba explicando a sus discípulos, cuando ustedes quieran ir al Padre, no lo hagan
porque quieren que la gente los vea. Cuando ustedes busquen al Padre, no lo hagan porque sienten que es una responsabilidad dentro de las prácticas de nuestra fe. Cuando ustedes busquen a Dios, no lo hagan porque no tienen más nada que hacer. Cuando ustedes busquen a Dios, no lo hagan porque en la iglesia les dicen que lo hagan. Más bien, cuando ustedes busquen al Padre Celestial, cuando ustedes quieran conocer al Padre, cuando ustedes quieran conocer a Dios, háganlo porque de verdad quieren y no porque necesitan hacerlo. Y el principio aquí no es de un lugar, el principio aquí es de transparencia, es de honestidad. Hazlo, hijo, no porque te están obligando a hacerlo, no porque tus papás te dicen que si no oras, entonces te vas quién sabe para dónde, o porque si no oras te vas a perder. Y la realidad es que tú puedes ir al cielo sin siquiera pasar un tiempo aquí en la tierra con Dios, en cualquier lugar. Tú puedes irte al cielo solo recibiendo a Jesús en tu corazón y creer que Él resucitó de los muertos. Si seremos salvos y podemos ver cara a cara a nuestro Padre Celestial en la eternidad. Pero que no te pase que cuando llegues y veas cara a cara a Dios y Dios te hable frente a frente por la eternidad, tú le digas: no puede ser que yo escuché esta voz y nunca me di cuenta. Ahora tendrás una eternidad para disfrutarlo, pero perdiste toda una vida para conocerlo. Que no nos pase eso. No busques a Dios para que tu líder te vea. No busques a Dios para que tengas un checklist dentro de tus cosas y deberes que hacer. Busca a Dios porque necesitas buscarlo, porque quieres conocerle. De hecho, este principio de transparencia, Dios nos lo termina de enseñar tan solo 2 versículos después. Por favor, leamos Mateo 6:7. Mateo 6:7 dice: cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Qué revelador es este versículo. Yo creo que la base de nuestra relación con Jesús está en este versículo. Cuando oren a Dios, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Porque crecimos, y seamos honestos, dentro de una cultura que nos decía letra por letra, palabra por palabra, qué decirle a Dios y cómo decirle a Dios. Si rezamos así, si el Padre Nuestro, si el Ave María, si el himno tal, si la canción tal. Y teníamos un cronograma completo, una estructura, un orden de cómo orar a Dios. Cuando orar a Dios no es un orden, cuando orar a Dios no es una estructura ya predeterminada. Orar a Dios es cuestión de ser espontáneo, de querer disfrutar con tu Padre Celestial, de que no importa nada más, de que no importa cómo estás, de que no importa qué hora es, de que no importa qué día de la semana es. Dios quiere pasar tiempo contigo. Y el problema es que creemos que orar es solo hablar. Y mi comentario está muy lejos de criticar o de estar en contra de todas aquellas personas, incluyéndome, que tenemos una cita diaria con Dios. Esto no se trata de que está mal planear tu encuentro con Dios. Esto no se trata de que está mal o es incorrecto tener tu cuaderno de apuntes de las cosas que le tienes que decir a Dios, o de las cosas que sientes que Dios te dice. Esto se trata de que a veces nos envolvemos tanto en la rutina que caemos en la religiosidad. No permitas que tu rutina te lleve a la religiosidad, porque entonces hablamos y repetimos por repetir, pero no estamos hablando en verdad lo que está en nuestro corazón. De hecho, Eclesiastés 5:1 dice algo muy similar a lo que acabamos de leer. Y dice: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, podemos repetir esto juntos: que sean pocas tus palabras. Que sean pocas tus palabras.
Y yo he visto, inclusive hasta yo mismo lo he hecho, cuando intentamos orar a Dios y realmente no sabemos cómo entrar a buscar a Dios. Nos enseñaron que hay que entrar así o asá. Y comenzamos a repetir frases sin sentido. Decimos Señor 567 veces. Señor Jesús, gracias. Señor Jesús. Y cuando no tenemos nada que decir, oh Dios Padre bueno. Oh Dios. Y empezamos a tener un poco de muletillas cristianas. Porque no sabemos relacionarnos con Dios. Y obvio que no te puedes relacionar con alguien que no conozcas. Por eso no te pierdas la oportunidad de conocer a Dios cada día. Y tú lo vas a aprender a conocer cada día cuando entiendas que Dios no es igual a un lugar o a un tiempo. Dios es más grande que cualquier lugar. Dios es más grande que cualquier calendario. Dios es más grande que cualquier hora del día. No es que si tú tienes tu cita con Dios a tal hora, tal día, no quiere decir que Dios te tiene que hablar a esa hora, en ese día. Él puede hablarte a la hora que quiera. Él puede hablarte en el día que quieras, en el lugar donde estés. No tienes que estar en un cuarto encerrado. No tienes que estar en un cuarto oscuro con audífonos a prueba de sonido y de ruido. No tienes que estar, quién sabe dónde, en el rincón más lejano de la tierra, donde nadie te rodea y donde no puedes escuchar ni el suspiro de nadie. Tú tienes que estar en el lugar indicado. Ahora mismo puedes estar aquí en la iglesia. Dios te puede estar hablando y tú no te has dado cuenta porque piensas en tu cabeza, todavía no es mi tiempo de búsqueda al Señor. Yo lo voy a buscar a eso de las 7 de la noche. Así que hoy a las 9 o 10 de la mañana Dios no me puede estar hablando porque quedamos en vernos a las 7. Pero Dios es el tiempo, Dios es el cronos. Entonces no encasilles a Dios, no estigmatices la comunión con Dios como algo que hemos aprendido a hacer solamente por prácticas cristianas y religiosas. Por supuesto que el primer paso es simplemente querer hacerlo y el segundo paso es siempre estar dispuesto. Tú puedes estar en el cine y Dios te puede hablar a través de una película, aunque no sea cristiana. Dios te puede estar enseñando algo que necesitas aprender. Dios puede hablarte a través de una conversación que estás teniendo con alguien, aunque esa persona ni siquiera conozca a Jesús. Tú puedes escuchar a Dios a través de la radio, aunque escuches la Mega o RCN o Caracol, lo que sea, pero no pretendas que Dios te hable de una sola manera, cuando Él es un Dios multifacético que tiene la capacidad total de poder hablarte de cualquier manera. Pero nosotros en nuestra mente religiosa, estigmatizada y estructurada, no podemos entenderlo porque no estamos acostumbrados a la esencia de la inocencia. Y cuando caemos en esos estigmas, la esencia de la inocencia se pierde. Tú tienes que ir como un niño desesperado que quiere solo pasar tiempo con su padre. No tienes que decir muchas palabras. A veces orar no es solo hablar. A veces orar es más que hablar y escuchar. A veces orar no es solo hablar. A veces orar es cantar. A veces orar es que un nuevo cántico salga de tu espíritu. A veces orar es solo recibir, no tan solo pedir, porque tú pides y pides por la salud, por Juanito, por Pepito, por la paz mundial, por esto, por lo otro, por el calentamiento global, por el país de allá, del otro lado, de este lado, por Colombia, por el presidente del próximo año. Y Dios está diciendo, hijo, tu tarea cuando ores no es solucionar el mundo. Yo me encargo del mundo. Está conmigo porque yo te quiero conocer y tú necesitas conocerme. Necesitas conocerme no como te han dicho que soy,
sino como yo me voy a reflejar en ti que verdaderamente soy. Porque quien te dice cómo es Dios es basado en su experiencia, pero no te pierdas la oportunidad de conocer a Dios por tu propia experiencia, porque te quedaste acostumbrado a escuchar la experiencia de alguien más. Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene algo especial para usted que me está viendo. Dios tiene un momento especial. No es un día, no es una hora, no es un momento. Dios quiere hablarnos de la manera más espontánea, de la manera más maravillosa. Tanto así que ni siquiera estamos listos. Pero hoy el deseo al salir de aquí de nuestro corazón estemos listos y prestos para escuchar la voz de Dios. Uno de los errores que cometemos también cada vez que entramos a la presencia de Dios es prestar atención a la hora, el tiempo que llevamos. Y es algo con lo que yo también lucho, porque evidentemente no estamos acostumbrados a orar con alguien o hablar con alguien que no vemos por mucho tiempo. Nuestra cabeza se vuelve loca, pero el problema es si lo haces con la cabeza. No es con la cabeza, no es con el razonamiento humano, es con el corazón. De que tú sabes que hay alguien que te está escuchando. Y cuando tú sabes que hay alguien que te está escuchando, entonces entiendes que esa persona es importante para ti y tú eres importante para esa persona. Es ahí cuando entablan una relación y posterior a la relación entablan una comunicación directa, certera. Y ya vas a entender que no es que llevo 10 minutos, llevo 15 minutos, me falta tantas canciones, me falta orar por esto, me falta declarar esto. No, eso está muy bien y yo creo que no debemos dejar de hacerlo. Pero cuando ores a Dios, cuando busques al Padre e intentes conocer a Dios, no te fijes en el tiempo, no te fijes en cuánto llevas. Si es una hora, si son 10 minutos, si son 15, si son 30, no importa cuánto sea el tiempo en cantidad, lo importante es cuánto sea ese tiempo en calidad. De que esos 10 minutos o esos 30 minutos o esa hora sea la mejor hora, los mejores minutos de tu vida. Que sean minutos, momentos especiales. Y yo sé que Jesús dijo en Mateo 6 también, me parece, 24, cuando le dijo a sus discípulos, ¿no pudieron velar conmigo una hora? Esto fue previo a que Jesús iba a ser entregado. Y Jesús no lo dijo porque es que Él quiere que tú estés una hora con Él. Jesús más bien lo estaba diciendo de una manera, y yo lo veo así, como de, oigan, es que yo los estoy esperando, pero ni una hora me pudieron dedicar. Porque entonces, si es una hora, cuando se cumpla la hora, entonces Dios ya no te puede hablar. ¿Y qué si quieres seguir hablando contigo? O si son menos minutos, menos horas, ¿tampoco vas a poder hablar con Dios? ¿Ves cómo ya vamos rompiendo ciertos estigmas de la oración, del paradigma? Y obvio que esa calidad de tiempo va a ser consecuente a la cantidad, porque entre más disfrutes hacer algo, por más tiempo lo vas a hacer. Pero no es al revés, no es yo busco a Dios, hay una hora, han pasado 15 minutos y ya dije todo lo que tenía que decir, pero no has escuchado todo lo que Dios te quiere hablar. Porque hablamos y hablamos como charlatanes. Hablamos y hablamos cosas que ni siquiera sabemos si son verdad o no creemos de todo corazón, porque las hemos escuchado en casa, en el colegio, en la iglesia o en cualquier otro lado. Y no es cuestión de qué tanto paso tiempo con Dios, sino es de que ese tiempo que paso con Dios lo voy a disfrutar demasiado. Y cuando empiezas a disfrutar los 10 y los 15 minutos, vas a disfrutar los 30 y los 40. Y cuando disfrutes los 30 y los 40, vas a disfrutar los 60 y los 70. Y puedo seguir, y tú me entiendes a dónde voy. Pero míralo de esta manera. Es como el hijo que tiene a su padre muy lejos porque sirve en el ejército o es un militar y está sirviendo al país, prestando su servicio. Y esas personas que prestan su servicio tienen que estar alejados mucho tiempo de casa y solo pasan en casa un periodo muy corto de tiempo, 3 meses al año quizá, un poquito menos, un poquito más.
Pero estoy completamente seguro que esos hijos que tienen a sus papás 3 meses del año, los aprovechan mucho más que tú y que yo, que los tenemos los 12. Porque no se trata de qué tanto pasas con tu papá, se trata de qué tanto disfrutas ese tiempo que pases, independientemente si es mucho o es poco. Porque Dios quiere conocerte. Y lo que empieza como un sacrificio termina siendo un deleite. Y tú empiezas a reconocer la voz de Dios. Tú empiezas a reconocer, a medida de que lo conozcas, cómo Dios te habla. Pero me ha pasado que solo 2 veces en mi vida, en realidad una, escuché la voz de Dios de manera clara, como si fuese cualquier persona humana que se estuviera hablando. Pero las otras veces he aprendido a reconocer la voz de Dios, inclusive en las cosas más incógnitas de la vida, porque entendí que Dios está en todos lados. Y a veces estoy viendo televisión y siento que Dios me habla, siento que Dios me quiere enseñar algo. A veces estoy hablando con alguien de cualquier cosa de la vida y siento como Dios está usando a esa persona para hablarme. Pero que no te pase como Samuel, que por ser muy niño no conocía a Dios. Cuando Él le habló, le tuvo que hablar 3 veces, porque las 2 primeras pensaba que estaba loco y que no era Dios quien le estaba hablando. Y yo creo que Samuel, contando esta historia, ya cuando creció, y les decía, aquella vez que yo tenía 9 años, estaba en el templo, y Dios me habló, pero no lo pude escuchar y no sabía que era Él, porque no le conocía. Obviamente, no vas a poder escuchar a Dios hasta que aprendas a conocerlo. Y tú me dices, Sammy, es que no escucho a Dios. No sé cómo escucharlo, no sé cómo Él se revela a mí. Y déjame decirte algo, no se trata de un tiempo, no se trata de un lugar. Tú puedes estar físicamente a 10 metros de lo que tú consideras es el altar de Dios y que aquí está la presencia de Dios, que cierto es, pero no solo aquí está la presencia de Dios. Y tú puedes estar a 10 metros de aquí, otros a 20 o a 30, pero tu corazón puede estar a 7,000 metros lejos de Jesús, aunque tu cuerpo físico esté a tan solo unos pasos del altar de la iglesia de Dios. Porque hemos visto este lugar como el lugar donde Dios me va a hablar. Ay, es domingo, Dios me va a hablar. Amén que sí, aún a algunos les está hablando y todavía no se han dado cuenta. Pero no es que sea domingo, y porque sea domingo es que Dios me quiera hablar. Sea lunes, martes, miércoles o jueves, sea a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, al mediodía, tenemos que estar listos para escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo es estar listo? No es estar de rodillas todo el tiempo, no es estar, no puedes ni hablar con nadie porque solo puedes escuchar la voz de Dios. Aún en medio del ruido de tu vida, la voz de Dios puede sonar. Aún en medio de la distorsión de tu vida, del ruido de tus problemas, del ruido de tu ansiedad, del ruido de tu temor, de las muchas voces que te hablan y te atormentan y te critican y te empujan y te molestan. Aún en medio de ese ruido, Dios te puede hablar. Aún en medio de ese ruido, tú puedes escuchar a Dios. No tienes que estar a solas, no tienes que estar sin nadie. Lo único que tienes que hacer es afinar tu oído para que esas frecuencias sean fáciles de oír y te acostumbres a escucharlas. Pero Dios no te tiene que gritar. Tú lo que tienes que saber es identificar esa voz que puede llegar por aquí, que puede llegar por aquí, que puede llegar por aquí en la palabra, que puede llegar por aquí a través tuyo, o a través tuyo, o a través mío. Y tú dices, ay Sammy, es que no sé cómo, no lo encuentro, no hallo la manera. Déjame decirte algo, cuando tú te levantas y respiras el aire puro, es Dios hablándote diciendo, hijo mío, te amo, que tengas un excelente día. Este es el día que yo hice, alégrate, gózate, porque yo te amo y te di la vida un día más. No tienes que estar conectado a una máquina para respirar. Con el solo respiro ya tú escuchas la voz de Dios que te dice, este es un nuevo día.
Sammy, es que no entiendo, es que no sé si es Dios. No sabes si es Dios. Abre la ventana, mira hacia los cielos, porque el Salmo 19 dice: los cielos declaran su majestad. Y es ahí donde yo miro los cielos, miro cómo el sol se pone, miro cómo el sol se oculta, y yo puedo entender que es Dios hablándome: hijo mío, te doy el día para que trabajes y te doy la noche para que descanses en mí, porque en paz te acostarás y asimismo dormirás, porque solo yo te hago vivir confiado. Mira a tu familia, mira la comida que estás comiendo, y es Dios diciéndote: hijo mío, no es la mejor carne, entiendo que sí, pero es el pan de cada día que yo te doy, porque te amo. Y si tú me buscas primeramente a mí y a mi justicia, todas las demás cosas serán añadidas. ¿No sabes escuchar la voz de Dios? Ve al trabajo, mira tu casa, mira a tu esposa. Es Dios hablándote permanentemente, diciéndome: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo quiero hablarte día a día, y cada día tengo una palabra para ti. No te tienes que estructurar, rompe los paradigmas y búscame a mí de la manera más genuina y real que hay en tu corazón. Y di que puedas decir la próxima vez que escuches la voz de Dios: hola Dios, fuiste tú todo este tiempo y no me había dado cuenta, pero ahora que aprendí a que tú eres más que un lugar, más que un tiempo, más que un día, más que una hora, aquí te digo: heme aquí, ¿qué tienes para decir? Y hoy Dios te está diciendo: no te exijo un lugar, no te exijo un tiempo, no te exijo un momento. Estoy a la puerta y llamo. La Biblia dice: si tú escuchas mi voz, si eres capaz de escuchar mi voz, abre la puerta y yo entraré y cenaré contigo. Pero solo aquellos que escuchan la voz de Dios y que aprenden a escuchar la voz de Dios aún en el ruido de su vida, son aquellos que son capaces de abrir la puerta, cerrarle la puerta al temor, cerrarle la puerta a la distracción, cerrarle la puerta a los problemas y abrirle la puerta a Dios, y Dios va a entrar y cenar contigo. La cena puede ser corta, puede ser que vayan a comer solo la entrada o solo el postre, pero esa entrada, ese postre o inclusive ese plato fuerte va a ser la comida más deliciosa que tú vas a tener durante todo el día. Y luego te vas a ir acostumbrando, y Dios te va a comenzar a dar diferentes sabores, a preparar diferentes platos. De pronto en un plato hondo, en un plato llano, te va a dar de comer. Ahora tú vas a aprender a comer por tu cuenta, pero es Dios queriendo tener una relación contigo, pero solo si eres capaz de escuchar tu voz y no decir: no me di cuenta, Dios, que estabas aquí, sino más bien decir: Dios, ¿por qué te conocí? Es que puedo decir: heme aquí. Hay una historia con la cual quiero terminar que ejemplifica mucho esta enseñanza y de la importancia de escuchar a Dios. Resulta que yo hace como 10 meses, para ser exactos, empecé a tener algunos episodios de salud muy raros, muy particulares, porque por 3 semanas de seguida, cada jueves, yo tenía que levantarme en la madrugada porque tenía que vomitar. Y la primera vez que pasó eso fue, de pronto le echamos la culpa a unos tacos que habíamos comido en casa. Ya cuando pasó por segunda vez, empezamos a sospechar un poquito más. Pero cuando sucedió por tercera vez, ahí fue cuando como que la sospecha creció, y realmente sabíamos que podría estar pasando algo, pero no sabíamos qué. Porque no es normal que tú cada jueves por 3 semanas tengas que pararte a vomitar todo lo que comiste en el día. Y los doctores nos recomendaron hacernos o hacerme unos exámenes de sangre, solo para verificar que todo estuviera bien o que estaba mal. Y estos exámenes de sangre, cuando yo fui, me sacaron tanta sangre que fueron como 4 tarritos de esos, y era tan específico el examen que me habían pedido que inclusive el laboratorio que había aquí en Cartagena no lo podía leer o estudiar, sino que enviaron mi sangre hasta Bogotá para que un laboratorio más especializado
pudiera leer los resultados de esa muestra de sangre. Muy loco todo. Pero yo, la verdad, estaba bien, me sentía bien. No tenía nada y de hecho no me volvió a pasar ese episodio. Entonces se fueron los exámenes de sangre y cuando llegaron los resultados, que le llegaron a mi mamá, con una junta de médicos que nosotros tenemos, que son pues personas queridas, conocidas, que amamos, mi mamá envió esos exámenes solo para que cada médico diera su punto de vista y lo que pensaban de los exámenes. Y uno de ellos, muy bueno por cierto, de los mejores que hay incluso en la ciudad, leyó los exámenes y notó algo particular. Entonces, para que ustedes entiendan lo que empieza a suceder a partir de este punto, tienen que entender que voy a hablar desde dos perspectivas. Uno, el Sammy del presente de esa historia y el Sammy del futuro de esa historia. Y el Sammy del presente no sabía qué estaba pasando y nunca se enteró que los exámenes habían llegado. Y el Sammy del presente tampoco se enteró que se lo habían enviado a los médicos ya. Entonces, este médico le dice a mi mamá: María Paula, noto esto en una parte específica de los resultados, en una valoración. ¿No tendrás tú exámenes de sangre del pasado de Sammy para compararlos? Yo no sé si mi mamá es muy sobreprotectora, pero ella tenía exámenes míos de sangre, todos en una carpeta, como desde que tenía 12 años. ¿Hay alguna mamá así aquí en este lugar que haga lo mismo? Y resulta que ella le dice al doctor: claro que sí, déjenme, y le mando todos los que tenía de antes. Y el doctor le dice, y obvio este Sammy presente que no sabe que mi mamá está hablando con un doctor, le dice: mire que aquí y acá, en estos exámenes, continuamente, seguido, año a año, Sammy muestra esto en su sangre. Entonces mi mamá se empezó a preocupar un poco. Cuando regreso esa noche a casa, mi mamá me dice: Sammy, mañana tenemos cita al hematólogo. Y yo me pongo a pensar, primero, ¿qué es un hematólogo? No sabía qué era eso. Y resulta que esa especialidad es el doctor que analiza la sangre. El Sammy del presente no sabía que mi mamá ya había hablado con algunos médicos que le habían dicho ciertas cosas. Entonces yo dije en mi inocencia: bueno, pues vamos, ¿no? Vamos a la cita a ver qué pasa. No pasa nada. Una cita más. Entonces el Sammy del presente fue a su cita. No sospechaba nada. Inclusive cuando el Sammy del presente ve que llegan a un lugar que se llama Centro Radio-Oncológico del Caribe. No sé si usted sabe dónde queda ese lugar, pero es donde, a mi entender, no me equivoco, tratan a todas las personas con cáncer. Y el Sammy del presente no le pareció extraño ir allá. Así que subimos al segundo piso. Y este Sammy del presente todavía se sentó de la manera más relajada a esperar que lo llamaran. Pero sí notaba que mi mamá estaba un poco nerviosa, pero yo no sabía por qué. De hecho, mi mamá se paraba, buscaba, iba a la recepción, llenaba unos papeles. Yo dije: ¿tanto trámite para que un doctor me lea la sangre? Bueno, la verdad no estaba acostumbrado a eso, pero como te digo, el Sammy del presente no sabía qué estaba pasando. Ahora, el Sammy del presente se empieza ya a sospechar algo más cuando ve que su papá llega de la nada, porque mi papá no estaba con nosotros. Y para quienes conocen a mi papá entenderán que aunque él ama a los médicos y valora mucho su salud, el estar en un espacio de un centro médico, un hospital, para él es un poco incómodo. No le gusta estar en ese ambiente, así que el hecho de que él llegara al Centro Radio-Oncológico del Caribe un martes a las 3 de la tarde se me hacía muy extraño. Y ahí fue cuando el Sammy del presente empieza a pensar muchas cosas y empieza a atar los cabos de que, ok, primero estos episodios de vómito, luego estos exámenes súper específicos de sangre, mi mamá de la nada me dice que venga acá, ahora llega mi papá, y todo esto sucedía mientras Vale, que hoy es mi esposa, pero en ese momento era mi novia, mi hermano y mi abuelo estaban afuera, pero yo no sabía que ellos estaban afuera.
El Sammy del presente no sabía eso, se enteraría después. Entonces yo me siento y empiezo a atar los cabos. Y fueron los peores 10 segundos de mi vida. 10 exactamente. Porque escucho una voz, ya porque empiezo a pensar muchas cosas. Escucho una voz que me dice a mí, leucemia. De hecho, y hago un paréntesis, el Sammy del futuro, cuando habla con Vale, mi novia, hoy mi esposa, me dice que escuchó esa misma voz, porque ella no estaba conmigo y tampoco estábamos chateando por el celular, porque ella creo que no había llevado su celular ese día. Entonces, volviendo a la historia, el Sammy del presente escucha esa voz, leucemia aquí, yo estaba como sentado en medio lado en una silla, mis papás estaban de espaldas susurrando todo el tiempo, yo escucho aquí la palabra leucemia, y fueron los peores 10 segundos de mi vida. Luego les explico por qué. Pero inmediatamente, y debido ya a la relación que tenía formada con Dios a través de los años, cosa que no había hecho nunca antes, yo llevo apenas realmente un poco más de 2 años y medio conociendo realmente a Dios. Antes, solo por ser hijo de pastor, yo creía que lo conocía, pero en realidad era que no lo conocía. Y porque yo ya lo había aprendido a conocer y a escuchar esa voz de Él y que sabía lo que Él pensaba, mientras esta voz decía aquí leucemia, esta otra voz decía, tú eres sano en el nombre de Jesús. Ahora, yo tenía todo para creer que la voz de aquí tenía razón. Tenía razón porque los exámenes mostraban algo, mis síntomas mostraban algo, el lugar y el contexto del Centro Radiooncológico del Caribe mostraba algo, pero yo decidí no escuchar esta voz, sino escuchar aquella. Y ahora me van a entender por qué les digo que Dios a veces te habla a través de personas que ni siquiera son creyentes. Y entonces yo escucho esa voz, escucho esta, cancelo todo pensamiento, veo que mis papás me miran, yo los miro como que ya sé lo que está pasando aquí, ustedes saben algo que yo no sé. Y cuando me pasa el doctor, lo primero que el doctor me dice es, siéntese aquí. Me pregunta cómo me siento, yo le digo, doctor, la verdad yo me siento re bien. Y apunto a mis papás de una manera muy señalante así. Les digo, es que ellos me trajeron aquí y no me han dicho por qué. Los papás haciendo el trabajo que todo papá debería hacer. Y guardando mi paz sobre todo. Pero el doctor lo primero que hace después de que me pregunta todo eso es que coge los exámenes que mi mamá había llevado, los ve, como un minuto de mucha atención. Y en este momento es cuando yo creo que Dios, así como usó el asno para hablarle a Balaam, es que usó al doctor, no solo para hablarle a mí, sino para hablarle a mis papás también. Y golpea la mesa duro de su escritorio y dice, Samuel, tú no tienes nada. Yo no sé qué te dijeron que tenías, pero eso que te dijeron que tenías no es verdad. Y yo le dije, doctor, ¿sabe qué? Ya yo lo sabía, pero mis papás creían que no. ¿Y sabe qué, doctor? Le creo a usted. Y por 10 segundos, por eso les digo que fueron los peores 10 segundos de mi vida, por 10 segundos yo creía que tenía una enfermedad que realmente no estaba teniendo. Y eso es lo que pasa cuando tú estás más atento a la voz del temor, que puede que tenga razón, porque así como en mi contexto yo tenía todo para creer que dentro de mi cuerpo estaba luchando con el cáncer, pero en realidad no lo estaba luchando, simplemente fueron unos malentendidos de algunos exámenes médicos. Pero porque esa voz me habló, me asusté, pero fueron 10 segundos y aprendí a reconocer la otra que me dijo, tú eres sano. Y aunque yo estaba en un lugar donde los pacientes, en la gran mayoría son pacientes de cáncer, aunque yo estaba en un contexto donde mi salud y mis síntomas me decían lo contrario, yo decidí creer no a la voz que me decía la verdad, sino a la voz quien era la verdad, que era la voz de Dios. Y tú hoy te puedes estar escuchando, es que tú eres pobre, tú no tienes nada y no puedes salir adelante. Y la voz puede que tenga razón, porque tú estás en un contexto de escasez.
estás en una condición precaria, pero por más cierto que esa voz pueda sonar, la verdadera voz te está diciendo: tú eres más que bendecido. Tú eres más que bendecido porque yo soy tu Padre y yo cuido de ti. Y yo te voy a bendecir mucho más allá de lo que pides, esperas o entiendes. Aunque estás enfermo y de hecho ciertos exámenes y ciertos síntomas te digan que sí tienes esto, que sí tienes lo otro, y ya se comprobó, ya tienes esto, te programaron cierta cirugía, cierto procedimiento, por más de que esa voz te diga lo que parece ser verdad, la otra voz del cielo que también te está hablando en medio del ruido de tu enfermedad, del medio del caos de tu vida, te está diciendo: tú eres sano de la cabeza a la planta de los pies, porque yo morí por ti y por mis heridas tú fuiste curado, así que eres sano. De pronto la voz de la soledad te está hablando: tú eres solo, estás solo, nadie te quiere, todos te odian, tu papá te dejó, tu mamá ni te presta atención, vives solo, tu hermano se fue en rebeldía y tú te quedaste a cargo de la casa. Y aunque esa voz de la soledad pareciera que tuviera razón, Dios te está diciendo: yo estoy contigo y mi presencia siempre está contigo y te doy descanso. En medio del caos, en medio de la tormenta, hay una voz que de pronto no es que sobrepase todas las voces, pero sí es diferente a todas las demás. Y no es que hable más fuerte, es que tú puedas aprender a escucharla aún en medio del ruido de tu vida. Porque si no te crees algo que no es verdad, aunque parezca verdad, y cuando tú escuchas esa voz, como yo escuché aquella voz que me dijo: tú eres sano aunque pareciera que tuvieras alguna enfermedad, es ahí donde yo digo: wow, Dios, ¿sabes qué? Sé que eres tú y me di cuenta que eras tú. Y porque me di cuenta que eras tú, es que hoy puedo decir que soy sano, que soy próspero, que soy libre. Pero todo esto va a pasar en el momento en que aprendas a reconocer la voz de Dios. Y si no sabes cómo hacerlo, déjame decirte que es lo más fácil del mundo. No es un tiempo, no es un lugar, no es así, no es asá. No es diciendo muchas palabras, porque realmente quien habla mucho no conoce verdaderamente a Dios. Yo te pido que lo que tú quieras hacer en este momento, si es ponerte de pie, si es sentarte, si es arrodillarte, si es levantar tus manos, si es cerrar tus ojos, lo que sea que sientas ahora en este momento, creo que todos podamos orar al Padre. Y el Padre nos va a escuchar uno a uno. Aunque pareciera loco, pero Dios tiene oídos para todos. Y de pronto no sabes cómo entrar, déjame ayudarte. Voy a cerrar mis ojos yo y te voy a intentar mostrar, no porque quisiera que me vieran, más bien porque quiero que todos lo hagamos juntos, de cómo vamos al Padre. Recuerda que estás hablando con tu Padre Celestial, no estás hablando con un ser extraño, estás hablando con tu Padre, como con el que está sentado al lado. Bueno, así, de esa misma manera. Y tú le vas a decir: Señor, gracias Dios por este día, porque hoy tengo vida y hoy puedo estar aquí compartiendo con mi familia en mi iglesia. Dios, yo te doy gracias porque aunque esté cansado, esté triste, esté agobiado, yo encuentro descanso en ti. Tú me das descanso, Dios, tu presencia me da descanso. Y gracias por permitirme disfrutar de tu presencia. Gracias porque este es el día que tú hiciste. Tú lo preparaste todo para mí. Gracias por el desayuno que pude comer esta mañana. Estaba delicioso. Gracias por el almuerzo que voy a poder comerme ahora cuando salga de la iglesia. Gracias porque mis papás, aunque están lejos de mí físicamente, yo sé que tú guardas de ellos también, porque sea donde ellos se encuentren haciendo todos los chequeos médicos necesarios, tú los acompañas, Dios, y les das éxito en sus caminos. Porque ahorita, inclusive en este mismo momento, mi hermano en Bogotá está a punto de predicar en una iglesia. Señor, yo sé que tú lo vas a usar con poder, así como me permitiste usarme a mí el día de hoy. Yo te doy gracias por estas bellas personas que más que desconocidos simplemente son un montón de hijos. Somos hijos, estamos necesitando escuchar la voz de nuestro Padre aún en medio de tanto ruido, Dios.
y yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero afinar mi oído a ti. Y si en este punto ya tú te quedaste sin palabras, solamente tienes que buscar la canción correcta. Inclusive para eso hasta el Espíritu Santo te guía, porque hay canciones que se vuelven oraciones. Yo quiero que tú escuches esta canción y más que cantarla, la puedas orar al Padre, y que esta sea nuestra confesión en el día de hoy. Levanta tus manos y ahora tu Padre Celestial, te adoramos, Dios.